A partir de aquí comenzamos con los tipos de habilidades, que como su nombre lo dice, son elementos que solo pueden aparecer como habilidades usadas por los Coromon. Por lo tanto, los Coromon no pueden ser de estos tipos. El tipo mágico es súper efectivo contra el tipo fantasma porque alguien con poderes sobrenaturales es capaz de someter a un ser sobrenatural. La magia es capaz de hacer muchas cosas, y la intangibilidad de los fantasmas no es un obstáculo. El tipo mágico no cuenta con ningún tipo al que le haga poco daño, y creo que estamos ante uno de los mejores tipos del juego. Este tipo en inglés es conocido como Foul, pero al español se le puede dar distintas traducciones, dando a entender que el tipo siniestro abarca conceptos como la maldad, la suciedad, lo asqueroso, lo horrible y todo este tipo de términos parecidos, por lo que la superefectividad hacia el tipo agua puede ser una representación de la contaminación del agua, debido al desinterés y la inmoralidad que existe sobre el cuidado de ésta. Es poco efectivo contra el tipo arena, porque no sé la verdad. El buen Marcel me dijo que algunos casos como este era para equilibrar la tabla de tipos, pero podemos tomarlo como que un grano de arena o una roca no puede ser contaminada, a pesar de que los suelos sí por distintos factores, pero ya saben, nada es perfecto. El tipo normal 2.0, digo, el tipo pesado, es súper efectivo contra el tipo hielo porque es lo suficientemente frágil como para no poder soportar el gran peso de otro objeto. Es poco efectivo contra el tipo fuego por motivos de equilibrio también. Podemos verlo como que el fuego puede llegar a quemar o incinerar el cuerpo u objeto al punto de hacer cambios físicos y químicos que reduzcan su masa y su peso. El tipo aire es súper efectivo contra el tipo fuego porque las ráfagas de viento son lo suficientemente eficientes como para disminuir su temperatura y hacer que el fuego desaparezca de inmediato o de manera gradual, dependiendo de qué tan veloz vaya el viento. A pesar de que el oxígeno del aire sea uno de los requisitos para que el fuego exista, también puede ser usado para apagarlo. Ve y sopla una vela encendida y entenderás. Es poco efectivo contra el tipo hielo porque normalmente las ráfagas de viento suelen estar en temperaturas bajas y no pueden causarle muchos cambios. El mismo hielo puede llegar a enfriar el aire que hay a su alrededor. El tipo veneno es súper efectivo contra el tipo normal porque el envenenamiento de un ser vivo puede tener resultados fatales, al menos que su sistema haya desarrollado inmunidad al veneno como algunos animales en la vida real. Creo que no hay mucho que decir de esto. Es poco efectivo contra el hielo porque normalmente el veneno lo encontramos como un líquido que los animales poseen. Así que si el veneno entra en contacto con una superficie helada, puede llegar a congelarse y quedar inutilizado, aunque también podemos encontrar sólidos y gases tóxicos. El tipo normal 3.0, digo, el tipo corte, es efectivo contra el tipo eléctrico de una manera un poco rara. Supongamos que por una vara de metal hay una corriente eléctrica producida por algo. Al hacer un corte en la vara de metal, provocarás que la electricidad deje de fluir por ese material, porque ya no está haciendo contacto con la parte que sigue electrificada, y el aire tampoco es un conductor. Por lo tanto, habrás cortado el flujo de electricidad. Al menos eso es lo que me dijo Marcel, agregando que la frase cut power es una expresión que se usa en inglés, así que tiene algo de sentido. Este tipo de ataques de corte normalmente han sido representados como rasguños o lesiones que un Coromon puede causar con alguna parte filosa o puntiaguda de su cuerpo. Es por esto que es poco efectivo contra el tipo fantasma,
porque sigue siendo una parte normal del cuerpo de un Coromon. Por esto la broma del tipo normal 3.0. La magia oscura introducida hace poco resiste todos y cada uno de los 13 tipos existentes de Coromon. En la ficción, la magia oscura es usada comúnmente para causar daño, destrucción, enfermedades, entre otras cosas malas. Ni el tipo mágico podría llegar a causar tanto caos en este universo. Así que si oyes la palabra magia oscura, ten mucho cuidado. Y bueno, hemos llegado al final. La parte de los tipos de habilidades no incluyó tanta ciencia como los primeros tipos elementales. Fue más que nada intentar interpretar su significado, también porque algunos de ellos eran para equilibrar la tabla de tipos, aunque siento que en el fondo sí tenían alguna explicación. También siento que en el juego completo pueden cambiar algunas cosas que fundamenté, así que tendré que hacer otro video, pero esto es lo que podemos sacar ahora en la demo. Fue una experiencia divertida porque sé que tanto yo como ustedes aprendió algo nuevo el día de hoy, aunque en la carrera en la que estoy estudiando vemos estos temas, así que espero no haber dado alguna explicación con palabras muy técnicas. Espero que se hayan entretenido y déjenme saber si les gusta este tipo de videos. Nos vemos hasta la próxima.